¿cómo están? Vamos con la parte 2 del material. Esta parte 2 está hecha para que ustedes entiendan un poquitito más las reglas de las integrales y así a veces cuando tengan que aplicar sustitución la puedan hacer de manera directa. Antes de los ejemplos vamos a ver algunas reglitas que quiero que ustedes entiendan como más a fondo. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de sen de x, la integral de sen de x es menos coseno de x. Pero va a ser menos coseno de x siempre y cuando cumpla con la siguiente condición. Nosotros tenemos que tenerla multiplicada por la derivada del ángulo. La derivada de x es 1. Recuerden que el 1 en matemática no se pone, por eso es que no lo vemos. Pero cada vez que yo tenga una integral de sen multiplicada por la derivada del ángulo, eso siempre va a ser menos coseno de x. Veamos este ejemplo. La integral de sen de 7x de x. La integral de sen de 7x es menos coseno. Pero para que sea menos coseno tengo que tenerlo multiplicado por la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo en este caso es 7. No está el 7, pero aquí es donde vamos a llamar que lo puedo provocar. Falta el 7, póngalo, no importa. Pero como se no puede alterar la integral, entonces pone un séptimo afuera. Así que esto me daría un séptimo y la integral de sen es menos coseno de 7x, bueno, más c, ¿verdad? Que esto me daría menos un séptimo coseno de 7x más c. Si yo, por ejemplo, tengo la integral de coseno de x, bueno, la integral de cos es sen. Bueno, pero otra vez vuelve a pasar lo mismo. Siempre la integral de cos va a ser sen si lo tengo multiplicado por la derivada del ángulo, que tampoco se va a ver porque es 1. Pero cada vez que se tiene la integral de cos de algún ángulo multiplicado por la derivada de ese ángulo, eso siempre va a dar sen. Veamos este ejemplo. 5 la integral de coseno de 3x de x. Bueno, el 5 ya todos sabemos que es una constante y puede salir de la integral. Entonces me quedaría 5 la integral de coseno de 3x de x. La integral de cos es sen. Sí, va a ser sen siempre y cuando tenga la derivada del ángulo a la par. La derivada del ángulo a la par es 3. No lo tiene. Provóquelo. Ponga un 3, pero no altere la integral. Entonces, para no alterarla, tiene que poner un tercio afuera. Y esto me quedaría 5 por un tercio es 5 tercios. Y la integral de un cos multiplicada por la derivada del ángulo siempre va a ser un sen de 3x más c. Otra de las reglas, esto aquí lo estamos viendo con sen y cos, pero ocurre con todas las integrales trigonométricas, exactamente lo mismo. Otra que quiero estudiar un poquitito es esta. La integral de 1 entre x, es un logaritmo de x. Siempre decimos eso. Pero en realidad, ¿qué es lo que esta ley nos dice? Es, mirar, cuando tenés una función abajo y la derivada arriba, eso siempre me va a dar logaritmo natural de la función. Vean, eso es lo que dice la regla. La función es x. ¿Y quién es la derivada de x? 1. Cada vez que esto da, va a dar logaritmo natural de la función. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Si yo tengo 4x entre x a la 2 más 5 de x. Ok. El 4 puede salir de la integral. Esto queda 4. La integral de un x sobre x a la 2 más 5 de x. Y me tengo que recordar de esta propiedad que dice, mirad, tenés una función aquí abajo. Si puedes provocar la derivada de arriba, no hay nada que hacer porque eso va directo. Eso es logaritmo natural de la función.
¿Quién es la derivada de esto que está aquí abajo? La derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de 5 es 0. Por lo tanto, la derivada de la función es 2x. Ya tengo la x, falta el 2. Puede provocarlo. Yo puedo provocar algo siempre y cuando falte un número. Pero recuerden que no puedo alterar, entonces tengo que poner por un medio afuera. Entonces, 4 por un medio, eso me va a dar 2. Y cada vez que usted tiene la función abajo y la derivada arriba, eso va a dar logaritmo natural de la función. De x a la 2 más 5 más 6. Bueno, ahí vamos a ir estudiando un poquito más a fondo estas leyes, pero vámonos ya a los ejemplos de la parte 2. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo de la parte 2 dice la integral de 2e a la x más x a la 3 menos 4 entre x de x. ¿Ok? Aquí podemos separar esto, me va a quedar 2e a la x de x más la integral de x a la 3 de x. Y si seguimos con lo que veníamos en el ejemplo, en la parte 1, usted me puede hacer esto y subirme la x. Pero aquí hay que cuidar mucho y van a ver lo que va a pasar. Porque si usted me sube la x acá, hay que sumarle 1 al exponente. Menos 1 más 1 es 0 y no puedo dividir entre 0. Entonces aquí, pues cuando solo está la x abajo y no hay ninguna multiplicación, vean que por esta razón no es recomendable subirla. Así que entonces esto va a quedar 4 entre x de x. Quizás se recordarán que en la parte 1 nosotros subimos. Sí, subimos como un x a la menos 1, pero como teníamos que aplicar una propiedad distributiva por ahí, entonces ya esto no iba a ser menos 1, esto iba a ser otro número y ahí sí iba a servir. Si no, se devuelven un poquitito al video anterior para que lo vean. Bueno, ¿qué pasa acá? El 2 sale. 2 la integral de e a la x de x más la integral de x a la 3 de x. El 4 sale y me queda 1 entre x de x. Bueno, la integral del e a la x. La integral del e a la x según la tabla es el mismo e a la x. La integral de un x a la 3 es un x a la 4 entre 4 menos 4. Y usted dice, la integral de 1 entre x está en la tabla. Sí, pero es que revisémosla. Eso va al logaritmo natural de x. Pero lo que quiero es que se recuerden que lo que me dice esta ley es función abajo, derivada arriba, logaritmo natural de la función. Más, vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, tenemos que encontrar la integral de 3 secante de x por tangente de x menos 5 cosecante al cuadrado de x de x. Ok, aquí el 3 sale de la integral y me quedaría la integral de secante de x por tangente de x menos 5 la integral de cosecante al cuadrado de x de x. Antes de decir, ¿cómo integro eso? Recuerden que existe la tabla de integración y esta es una integral que va directa. Veamos, ¿quién va a ser la integral de un secante por tangente? Vea que la integral, aquí la tenemos. Ustedes pueden tener cualquier tabla, yo tengo esta. ¿Quién es la integral? Cada vez que yo tengo una función de secante por tangente, la integral es un secante. Vean, ¿verdad? Aquí yo tengo esta tablita de integrales. Un secante por un tangente. Por un tangente la integral es secante de x. Entonces esto va directo. Esto quedaría 3 secante de x. Menos 5. La integral de un cosecante al cuadrado de x. Vamos a revisar si va directa. La integral de un cosecante al cuadrado de x, vean cómo va directa. Eso sería un menos cotangente de x. Entonces eso sería por
menos cotangente de x más c. Esto me quedaría 3 secante de x más 5 cotangente de x más c. Vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice: la integral de 3e a la 7x más coseno a la coseno de 4x, perdón, menos 2x entre x a la 3, x a la 2 es, perdón, x a la 2 más 5 de x. ¿Ok? Bueno, acá separamos la integral, la constante sale. Entonces quedaría 3, la integral del e a la 7 de x, más la integral de coseno a la 4x de x, menos la integral de 2x entre x a la 2 más 5 de x. ¿Ok? La integral de un e a la x. La integral de un e a la x va a ser un e a la x, pero resulta que al igual como estábamos estudiando las otras leyes de integrales, lo que esto me dice es, cada vez que usted tenga un e a la algo por la derivada del exponente, la derivada de x es 1, eso siempre le va a dar a usted el e a la algo. Y vean acá que aquí yo tengo 3, la integral del e a la 7, el e a la lo que sea, el e a la algo va a dar el mismo e a la algo siempre y cuando usted lo tenga multiplicado por la derivada del exponente. Y el e a la 7x, la derivada del exponente sería 7. ¿La tenemos? No, pero lo podemos provocar poniendo un 7 acá. Pero si provocamos, tengo que poner un séptimo aquí para no alterar a nadie. Entonces la integral del e a la algo por la derivada del exponente me va a dar eso mismo, e a la 7x más la integral de cos. La integral de cos es sen, siempre y cuando tenga la derivada del ángulo a la par. Y no tengo la derivada del ángulo a la par, pero no importa. La derivada de 4x es 4, lo provoco. Pero si pongo un 4, tengo que poner un cuarto afuera. Y ahora sí, la integral de un coseno, ¿quién es? Ya hay un sen de 4x. ¿Qué podemos hacer acá? Recuerden, cada vez que si yo tengo una función abajo y la derivada de esto está arriba, eso es, sin pensarlo, logaritmo natural de la función. La derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de 5 es 0. Así que yo tengo función abajo y derivada arriba y está directo. No tengo que provocar nada. Entonces eso va a dar logaritmo natural de x a la 2 más 5 más c. ¿Qué tendríamos que hacer después? Bueno, multiplicar aquí. 3 por un séptimo, esto es 3 séptimos. E a la 7x más un cuarto de 4x menos logaritmo natural de x a la 2 más 5 más c. Y ahí tenemos el ejemplo 3 de la parte 2. Vamos al ejemplo 4. El ejemplo 4 es la integral de 2 cotangente de x menos 3 sen al cuadrado de x entre sen de x. Bueno, una habilidad que yo he podido notar es cuando se integran funciones trigonométricas. Mi recomendación es que cada vez que usted va a integrar y hay varias razones trigonométricas, trate de pasar todo a términos de sen y de cos. Entonces, lo primero que podemos hacer es que este sen le corresponde tanto al cotangente como al sen. Entonces lo separamos. Esto
quedaría el 2 que sale y quedaría como cotangente de x entre sen de x de x. El 3 que sale y me quedaría la integral de un sen cuadrado de x entre sen x de x. Bueno, la integral de cotangente sobre sen de x, lo que les acabo de decir es que cuando nosotros tenemos una integral donde combina varias razones trigonométricas, trata de pasar todo eso a términos de sen y de cos. Entonces, si yo hago esto, cotangente, chiquillos, va a ser coseno de x entre sen de x. Esto es una identidad trigonométrica. Entonces, cotangente es cos sobre sen entre sen de x. Si no lo recuerdan muy bien, pues intente repasarlo un poquito. Y aquí un sen se puede cancelar con un sen y me queda la integral de sen x de x. Aquí yo puedo aplicar extremos por extremos y medios por medios. Puedo multiplicar este por este y este por este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2, la integral de cos de x por 1 es cos de x. Y ahora, sen por sen cuadrado. Sen cuadrado de x. Menos 3 sen de x. ¿Qué pasa acá? Podemos subir este sen como subíamos las letritas antes. Esto me quedaría 2, la integral de coseno de x por sen a la menos 2 x de x menos, y aquí 3, y yo ya puedo integrar esto, la integral de sen es menos coseno, y va directa, ¿verdad? Entonces por menos coseno de x más c. Ok, esto me quedaría así. 2, esto es lo mismo que yo tenga un coseno de x por un sen de x a la menos 2 de x más 3 coseno de x más c. Aquí es donde usted, en buena teoría, aplicaría sustitución, haciendo u igual a sen de x, sacando la derivada de u, pasando todo a términos de u. Pero yo lo que quiero es que usted pueda hacer las sustituciones, las que se puedan de forma directa. ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí vamos a intentar reescribir una regla. Cada vez que yo tengo como un algo a la n multiplicado por la derivada de ese algo, vas a dar el algo a la n más 1 entre n más 1, que es la regla básica de integración. La integral de un x a la n es un x a la n más 1 entre n más 1. Porque si yo derivo la derivada de x, la derivada de x es 1. No lo vemos. Al final esto viene siendo el algo a la n por la derivada del algo, que va a ser 1. Entonces me va a dar el x a la n más 1 entre n más 1. Vamos despacio. Cada vez que yo enseño esta regla, de esta forma, hay que repetirla varias veces. Pero apenas es que estamos enganchándonos con ella, para no tener que hacer sustitución, o sea, intentar hacerlo de forma directa. Entonces, veámoslo aquí. Yo tengo un algo elevado, ¿lo ven? Un algo a la n, vean, está cumpliendo con este formato. Si yo tengo la derivada de esto aquí a la par, todo bien. ¿Quién es la derivada de sen? La derivada de sen es coseno. Todo está aquí. Tengo un algo a la n y tengo la derivada de ese algo.
vean lo que da esa integral. El 2 lo voy a arrastrar. Cada vez que usted tiene este formato, esta integral va a ser igual al algo, a sen de x, a la n más 1 menos 2 más 1, que es menos 1, entre menos 1, más 3 coseno de x más c. Esto arregladito un poquito me va a dar menos 2 sen de x a la menos 1 más 3 coseno de x más c. Esta ya es una respuesta, pero vamos soltándonos. Esto también podemos ponerlo así, 2 por 1 entre sen de x, todo a la 1, ¿verdad? Bajándolo, más un 3 coseno de x más c. 1 entre sen es cosecante, esto también puede ser un menos 2 cosecante de x más un 3 coseno de x más c. Tenemos que irnos soltando en las identidades trigonométricas primero. ¿Qué fue lo que hice acá? Lo bajé con exponente positivo y 1 entre c es un cosecante, pero lo pudimos haber dejado aquí. Lo estoy haciendo para que usted se vaya soltando. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo es el ejemplo 5. El ejemplo 5 dice, la integral de logaritmo en base 3 de x menos 2 a la x de x. Bueno, esto lo podemos separar. Esto es la integral del logaritmo de 3x de x menos la integral de 2x de x. Bueno, tenemos que observar que esto es una integral logarítmica. Vamos a las tablas que ustedes tienen, o en este caso a mi tabla. Cuando yo tengo una integral con logaritmo, vean a qué es igual a esto. Esto va a ser igual a 1 entre logaritmo de a. A es la base, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 1 entre logaritmo de a. 1 entre logaritmo de 3, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por x logaritmo de x menos x. Entonces, multiplicado por un x logaritmo de x menos x menos. Esto es una exponencial. Vean que esto es diferente a tener un x a la 2. Si esto hubiese estado así, esto es un x a la 3 sobre 3. Pero vean que la x está de exponente, entonces es una exponencial. Y la exponencial, vean acá donde está. ¿Ven? Es un a a la x. Esto va a dar un 1 entre logaritmo de a multiplicado por a a la x. A es la base. Entonces esto va a ser 1 entre logaritmo de 2 multiplicado por el mismo a a la x, que es 2 a la x más c. Si queremos lo dejamos así, si queremos multiplicamos y esto me quedaría x logaritmo de x entre logaritmo de 3 menos x logaritmo de 3 menos 2 a la x logaritmo de 2 más. Pero ya eso es cuestión de gustos o de la simplificación que a veces necesiten hacer. Esto es para que ustedes conozcan la tabla y para que recuerden esa tabla, porque a veces se ponen a hacer algunas cosas y esas integrales están en la tabla. Vamos con el ejemplo 6. El ejemplo 6 dice, la integral de x coseno de x al cuadrado de x. Acordémonos que dijimos que si yo tengo la integral de un coseno de x, ¿verdad? De un ángulo, la integral de un coseno va a ser un seno, siempre y cuando yo tenga la derivada del ángulo a la par. Entonces, esto es mi ángulo.
la derivada de ese ángulo es 2x y yo ya tengo una x. Entonces, yo tengo la derivada del ángulo a la par, va directa. No tengo que hacer sustitución. ¿Qué es lo que le falta? Le falta un 2 para poner la derivada de este ángulo. Pero si usted puso un 2, tiene que tirar un medio afuera para que no altere nada. Que ahora sí, ¿quién es la integral de un coseno por la derivada del ángulo? Esto es un seno del ángulo, que en este caso es un sen de x2 más c. Y va de una, sin tener que hacer sustitución. Chiquillos, yo les recomiendo que vean varias veces el video para que se vayan soltando un poquito. Vamos a la 7. La integral de 4x a la 2 entre 1 menos 8x a la 3 a la 4 de x. No es que no puedan hacerla por sustitución, claro que sí, pero bueno, tal vez podamos hacer una sustitución directa. 4x2 multiplicado por 1 menos 8x a la 3 a la menos 4 de x. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el ejemplo 1. Vamos a hablar de esta regla. Cada vez que yo tengo un algo a la n por la derivada de ese algo, para no tener que hacer sustitución, puedo hacerlo directo. La sustitución directa va a dar el algo a la n más 1 entre n más 1. Vamos a ver. Aquí yo tengo un algo, ¿cierto? Eso es un algo elevado. Si yo tengo la derivada de ese algo aquí a la par, sería perfecto porque entonces yo aplico esta regla y voy directa. Entonces, acordémonos primero que el 4 va a salir. Entonces, esto queda 4. La integral de un x a la 2, 1 menos 8x a la 3 elevado a la menos 4 de x. Este algo, la derivada de eso, para ver si cumple con esta regla, es menos 24x2. La derivada de 1 es 0. Este 3 pasa a multiplicar. Menos 8 por 3 es menos 24x2. ¿Qué le falta? Mira, le falta el menos 24. Póngalo. Provóquelo. Pero si le falta un menos 24, no se le olvide que para no alterar la integral tiene que multiplicar por 1, por menos 1 sobre 24. ¿Ok? Entonces, al multiplicar esto me va a dar menos 1/6. Y aquí es donde usted tiene que ver. Tiene un algo elevado por la derivada de ese algo. Esta integral, ¿a qué es igual? Bueno, quizás no, lo más correcto, perdón, no es hacer una rayita, pero esta integral, toda esta integral, esta de aquí, eso cada vez que usted cumple, le va a dar el algo, o sea, 1 menos 8x a la 3 a la n más 1, menos 4 más 1 es menos 3, entre menos 3 más c, que acuérdense que aquí hay un 1 y cuando multiplicamos esto va a dar un 18avo, 1 menos 8x a la 3 a la menos 3 más c. Y me evité hacer la sustitución. Lo que quiero es que intenten soltarse acá, pero si no pueden, pues entonces lo hacen por medio de sustitución. Y lo que estamos haciendo es haciendo como la sustitución directa. Vamos con la 8. La 8 dice la integral de un 3x entre x a la 2 menos 4 de x. Tengo que acordarme en función abajo, derivada arriba, logaritmo natural de la función, va directo esto. Este 3 puede salir. Me quedaría 3, la integral de x sobre x a la 2 menos 4 de x. Esto se puede hacer por fracciones parciales, pero ¿para qué voy a irme a hacer por fracciones parciales esta integral? Sí podemos
hacerla directa. ¿Quién es la derivada de x a la 2 menos 4? La derivada de x a la 2 es 2x, falta un 2. La derivada de 4 es 0. Entonces, como le falta un 2, puedo provocarlo. Pero si lo provoca, tiene que poner un medio afuera. Y eso me quedaría 3 medios, logaritmo natural de x a la 2 menos 4 más c. Y listo. ¿Ok? Vamos al 9. La 9 es muy chiquitita, es la integral del e a la menos x de x. Bueno, recuerden que cada vez que tenemos la integral de un e a la x, va a ser un e a la x. Pero lo que dice en realidad es que tenés que tenerla multiplicada por la derivada del exponente. La derivada de x es 1. Cada vez que cumpla con esto va a ser igual a la integral del e a la x. Entonces vamos a revisar. La integral de un e a la menos x de x, la integral de un e a la x es un e a la x, siempre y cuando usted tenga la derivada del exponente a la par. ¿Quién es la derivada de menos x? Menos 1. Le falta, provóquelo. Pero si lo provoca, tiene que multiplicar por un menos 1 acá para no alterar. Entonces esto me quedaría menos e a la menos x más c. ¿Ok? Vamos ahora con el ejemplo 10. Hay varios ejemplos. Es la integral de un x a la 2 por cosecante de x a la 3 más 1. Cuando empecé a jugar un poco con la integral de seno y coseno, les dije que eso de la derivada juega para cualquier función trigonométrica. Vamos a ver si existe la derivada de un cosecante directo, perdón, la integral de un cosecante directo. Miren dónde está la integral de cosecante. La integral de cosecante es el logaritmo de cosecante menos cotangente. La integral de cosecante de x va a ser igual al logaritmo de cosecante de x menos cotangente de x. Pero aquí vuelve a pasar lo mismo. Eso siempre va a ser directo, siempre y cuando usted tenga la derivada de ese ángulo a la par, porque la derivada de x es 1 y no se ve. Entonces revisemos a ver si yo lo puedo hacer de forma directa. La integral de cosecante va a ser logaritmo de cosecante menos cotangente siempre y cuando tenga la derivada del ángulo a la par. Nuestro ángulo ahorita es un x a la 3 más 1. La derivada de eso sería un 3x a la 2. Casi lo tengo. ¿Qué es lo que falta? Falta un 3. Provóquela. Pero si pone un 3, tiene que poner un tercio afuera para no alterar. Y ahora sí, cada vez que tengas un cosecante por la derivada del ángulo, esto va a ser igual a un logaritmo natural de cosecante del ángulo, que en este caso es x a la 3 más 1, menos cotangente del ángulo, que va a ser x a la 3 más 1. Un tercio multiplica todo esto, más c. Esto es una respuesta, o multiplicar este por este y este por este sería otro. Vamos al ejemplo 11. El ejemplo 11 dice, la integral de un sen de x por coseno a la 8 de x. ¿Qué pasa? Que esta es la forma matemática de escribirlo, pero esto también es válido escribirlo de esta forma. Si yo lo tengo escrito de esta forma, ¿a dónde cae? Puedo caer en esta. Cuando yo tengo un algo a la n,
por la derivada de ese algo. Eso me va a dar igual al algo a la n más 1 entre n más 1. Revisemos. Aquí yo tengo un algo elevado. Si yo tengo la derivada de este algo aquí a la par, está todo solucionado. Entonces, vean. La derivada de cos es menos n. Casi lo tengo. ¿Qué es lo que falta? Falta un negativo. Provoque. Pero si lo provocaste, tienes que ponerlo afuera de la integral para que no altere nada. Entonces, este menos baja. Y esta integral, cada vez que nosotros tenemos un algo elevado por la derivada del algo, eso va a ser igual al algo, que en este caso es coseno de n más 1, 8 más 1 es 9, entre 9 más c. Matemáticamente, mejor escrito sería menos 1 noveno coseno a la 9x más. Vamos a tratar de irnos soltando esta regla, esta regla que medio nos inventamos acá. La idea es como escribirlo en español, lo que dice la regla básica del x a la n. Si usted la interioriza, pues usted va a poder hacer un montón de integrales de una sin necesidad de hacer sustitución. Vamos a la integral de seno cuadrado de x por coseno de x de x. Bueno, escrito esto de otra forma sería así. Un sen de x al cuadrado por un coseno de x. Otra vez, ¿qué vuelve a pasar? Puedo accesar esta regla. Un algo a la n por la derivada de ese algo. Cada vez que tenga eso va a dar el algo a la n más 1 entre n más 1. Revisemos. Este va a ser el algo. La derivada de sen es coseno. Todo está de una. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual al algo, a sen, a la n más 1. 2 más 1 es 3. Entre 3 más c. Matemáticamente sería sen a la 3 de x sobre 3 más c. Y fui directo porque estoy, digamos, interpretando esa regla, ¿verdad? Vamos a hacer el último ejemplo, que es el ejemplo 13, es la integral de un sen de 7x por la integral de un coseno de 5 de 7x de x. Reescribiendo esto quedaría la integral de un sen de 7x por un coseno de 7x todo a la 5 de x. Me parece que tengo un algo acá, ¿lo ven? Entonces, otra vez, un algo a la n por la derivada de ese algo hace que me dé el algo a la n más 1 entre n más 1. ¿Ok? La derivada de cos es menos n, pero por la derivada del exponente, por la derivada del ángulo, que es 7, aplicando la regla de la cadena. Entonces, revisemos a ver. La derivada del algo menos sen de 7x por 7. ¿Qué falta? Falta un menos y falta un 7. Pero no importa, póngalo, provóquelo. Pero si puso un menos, tiene que ponerlo acá. Y si puso un 7, pone un séptimo. Y ahora sí, ¿a qué va a dar igual esto? Al algo, a coseno, a las 7x. Bueno, más bien pongámoslo así. Coseno de 7x a la n más 1, 5 más 1 es 6, entre 6 más c. Escrito esto de otra forma y más simplificadito, 6 por 7, 42, menos un 42avo, coseno de 6,
7x más c. Y listo. Bueno, chiquillos, ahora vamos con la parte 3 del video. Muchas gracias.